Mari con Puche, con Pupeñi y Pulamien por acá en Culmán. Por fin podemos grabar este video. Contarles que ya estamos acá en Perú. Estamos en el aeropuerto haciendo la hora, esperando el próximo vuelo. Y a la 1 zarpamos nuevamente a Ecuador. Por contarles que este viaje es un viaje trascendental de cohesión cultural entre el pueblo quichua, mapuche. Principalmente vamos al Ecuador a poder llevar a cabo una producción audiovisual con mi Peñi Lenin Yumbay. Y aparte de eso, se están dando conexiones internacionales bien importantes. Brígido. Madre, weón. Es temblor, es como terremoto, ¿sabes? Sí, algo así. ¿O no? Este es terremoto. Oh, qué brígido, weón, justo grabando. Oh, no lo puedo creer, hermano. Wow. Estuve allá y recostado y empezó a temblar. Sí. Wow. Oh, no, es que se parecía que se iba a caer el techo, weón. ¿Cierto, no? Está fuerte. ¿A dónde habrá sido el epicentro? Tiene que haber sido por acá. ¿5? No, yo creo que fue más. No, Sí, yo creo ¿Y a cuánto dice? Ah, es que fue a 34 kilómetros, fue aquí mismo. Po. Por eso fue tan fuerte, pero no puede haber sido grado 5. Wow. Estaba re piola hablándome encima a la cámara. Bueno, quedó todo registrado. ¿Ustedes son de Ecuador? Sí, de Ecuador. Yo soy de Chile. Y el último terremoto que vivimos allá fue el año 2011, en el 27 de febrero. 3:30 de la mañana estaba con mi hija durmiendo yo y empieza así a moverse todo. Y al final tuvimos que salir por los blogs, se quebraron los vidrios. Un terremoto bien fuerte allá en Chile. ¿Vivimos ahí en Chile? ¿Sí? Sí, por el sur, por Panquipulli. Ah, Panguipulli. Sí, por Bueno, sí, conozco a estos peñis de allá. Yo soy mapuche, hermano. Sí. Igual soy indígena desde Ecuador. Sí, yo ahora me voy a conectar con los Wambra Runa de allá. Yo hago rap mapuche. Hago ¿Ahorita música. qué parte se va entonces? Ahora llego a Quito, voy a estar casi una semana y después me voy a Otavalo. Nosotros somos de Tabasco. Sí, voy a estar en Otavalo con los peñis de Runa Rap, con Candy, voy a estar en un festival, el viernes 20 voy a cantar, en el Inti Jam. Mira, aquí en estas pantallitas es donde salen los vuelos. Ya aquí te va avisando que nosotros somos JetSmart. Pues y ahí para los amigos de Otavalo, mis amigos de todos otavaleños, los que estaban ahí cuando fue el sismo. Estimado pasajero, con el fin de poder agilizar el embarque, le pedimos tomar asiento a la brevedad posible. 4 salidas sobre las alas y 2 puertas en el sector posterior de la cabina, todas equipadas con tobogán de evacuación. Estimados pasajeros, les recordamos que la señal de cinturones se encuentra encendida. Por favor, les pedimos permanecer sentados con el cinturón de seguridad debidamente abrochado. Bueno, como justo el avión no viene tan lleno, tuve la suerte de cambiar el asiento y ahora voy aquí voy acá en la ventanita justo. Ven acá, no hay nadie. Así que bacán, hermano, porque el viaje ha sido largo, la verdad. O sea, llevamos viajando, salí de la quinta región ayer a las 8 de la tarde y día sábado. Y hoy día es domingo, ya son las 2:30, para ser exacto, 20 para las 3. 20 para las 3, imagínate, todavía no llegamos. Más larga fue la espera en el aeropuerto. Junto con el mega sismo que afectó ahí a Perú, 6.1, la media tercera. Bueno, voy a seguir disfrutando el paisaje aquí. No sé si lo van a apreciar, pero ahí hay un volcán. Se nota porque tiene nieve y está manito. Decoración asegurar cabina para desarrollo. El avión en este momento se está moviendo bastante porque es una zona de turbulencia, bastante nieve y va a aterrizar.
acá en el aeropuerto de Ecuador. Hemos llegado, no pudimos grabar la entrada, pero había un cordón de montaña verde. Nomás hemos salido del aeropuerto de Ecuador, Quito. Estamos acá esperando a mi hermano, el Muspo, el hijo de mi hermano Carter Beat. No tengo idea dónde está, así que aquí le vamos a hacer el aguante. ¡Ya nomás, mijo! Llegó el mijín. Voy. Uy, qué lindo acá, todo verde para acá. El paisaje es diferente aquí. Todo verde, He hermano. estado en España y allá es todo seco. Seco, como Perú, también es seco. Sí. Y esto es verde. Un paisaje, pero es. Oh, hermoso. Bueno, no pude grabar desde el avión, pero ahí se puede ver ya todo lo verde por acá. Esto es Quito, ¿no? No, este es el valle de Tumaco, pertenece a Puebla, toda esa parte de acá, y más allá está Tumaco, Ya. Bifo, que estamos yendo para allá. Laguna de San Pablo. ¿En Otavalo? Sí, por muy abajo. Ya vas a ver muchas cosas bonitas. ¿Y cómo te fue, ñaño? El viaje fue igual, agotador. Pocas horas, ¿no? No, igual harto, si vengo de las 8 de la tarde de ayer. Y ya es Bifo. Bifo, donde aquí vive ya, todo esto en la entrada ya pertenece al man ya. ¿Al qué? A Don Pisco ya. Ah, sí. Ah, el dueño del fondo, el patrón. Fondo es el Fondo Don Pisco. Ahí está el templo Pisco. Tremenda casa. Ya no más. Buen día a todos los mijines. Ya estamos aquí. Día lunes 16 de junio. Nos encontramos acá en las inmediaciones de mi peña Carter Beat de Bombasquila, más conocido como Don Pisco. Y ahí está la casa que se está haciendo mi hermano. Miren, tremenda. Ahí vamos a ir a visitar y a saludar a los maestros. Ya nomás, aquí estamos con mi querido hermano Carter, mijín, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo estáis? Vamos a hacerle conocer a mi pana Neculman la Pisco House. La Pisco House. Vamos a ver qué tal, cómo van los avances. Tremendo techo y es gigante. Quiero decir que parece iglesia. La iglesia, a la iglesia Pisco. Iglesia de Don Pisco. Bueno, hermano. Vamos a sacrificar unas cuantas ñañitas. Ah, unas cuantas ñeñitas. Ay, con todo. Ah. ¿Estás esperando los tijerales? Los tijerales le llaman a la casa cuando la inauguran ahí en Chile. Ah, aquí es el Guasipichay. Ahí ya. Así se llama, Guasipichay. Esta es la vista de... Ya, qué lindo. ¿Cómo se llama este lugar? Este barrio se llama Barrio Amazonas. Barrio Amazonas. Puro verde, mira. ¿A dónde? A mi cuarto. Ah, ya, vamos a tu cuarto. Mira, ahí están mis Glorio. ¿Y este cómo se llama este? 3 patines. Buena, 3 patines. ¿Cómo está ahí? ¿Este va a ser tu pieza? ¿Tu cuarto? ¿Ah? Aquí va a dormir. Esa es mi ventana y esta es mi otra ventana. Y Lindo. esta es la puerta. Tiene harta luz, hermano. Eso es muy bueno. Al segundo piso. Aquí va a ser el estudio. Tremendo. Aquí va a ser el estudio. Tremendo. Están atrasados, cuidado, no te vayas de allá, mi amor. No, ahí no, ahí no. Venga. No pise ahí. Venga. Cuidado, póngase aquí nomás porque es peligroso. Oye, todo esto va a ser la... Acá va a ser donde hago las camisetas, en esta parte de acá. Acá va a ser las máquinas de confección. Ya. Esta parte de aquí el estudio. Y esta parte de allá para poner telas verdes y hacer como cine. Ah, ya. Cromo. Claro, y aquí así va a levantar una pared.
esta parte de aquí voy a ponerle para barbecue. Ah, buena. Buena, mamá. ¿Y estas motitos andan así de electricidad? Tan buenas estas motos. ¿Cuánto sale una de estas motitos, hermano? Esta, 600. Igual sale sus lucas. Sí, pero te ahorras gasolina, te ahorras... Sí, pues, es recargable, ¿eh? No la inventé hace años. Es recargable. Vayamos, La construcción de la casa es antigua, hermano. Es como de adobe. ¿Cómo selva para acá este lugar, hermano? Este sector es pifo. Ya nomás. ¡Oh! Toma. Tírale un poquito más duro. Más duro. Ahí. Mi carro está sucio porque vengo de viaje ayer. Claro. Está un relajo. Pifo se llama este lugar. Pifo. ¿Tiene algún significado, pifo? No sabría decirte. Ah, ya. Parece que sí. Ya. Harto campo acá, ¿eh? Sí, Mira el caballito allá, mira. Qué bonito. sí, acá. Es como zona campestre, selvática. Sí. No, selvática es más arriba. Ya. Al oriente. Si encontramos la oportunidad nos debemos ir al oriente. No, Y este es un complejo deportivo. Sí. De un futbolista, creo que un futbolista muy famoso. que juega en el Manchester, ¿o no? Sí. Ah, sí te dijeron. Sí, pues ¿cómo se llama el futbolista? Antonio Valencia. Mira, y hizo esto para los jóvenes. Mira, ahí vienen Sí, los pa. cabros, van a entrenar, mira. Ah, ellos van a entrenar ahí. Qué bueno, hermano. Ay, acá está como la picada de todo. Ahí. Ah, sí. Hay panadería, copetería, fritadas. ¿Si has comido fritada? No, hermano. Ah, vas a ir a ver. Tabela, el colibrí, tapapela. Para allá ya te vas a la zona selvática. Ah, ya. Hablan así como diferente. Aquí hay como 5 tipos de acento hay aquí. Sí, sí, me he dado cuenta. El Lenin tiene un acento distinto igual. Ah, Me gusta pasear. a ella le encanta. Ahí vamos a Tumbaco, Cumbaya y Quito. ¿Para dónde vamos ahora, Carter? Vamos a comprar pan para el desayuno. Ya. Ustedes comen puro pan en Chile. Pura masa, pura pizza, puro hot dog, O sea, puro completo. Acá vas a tener que acostumbrarte a, por ejemplo, aquí en Ecuador, los completos que ustedes comen allá, aquí vueltas son salchipapas. Son ver. papas fritas con Sí, salchicha o pollo. sí los conozco. Eso es popular aquí, esa comida. Ya. También la comida costeña, la comida de la costa también es popular aquí en Quito. Tienes que adaptarte a la dieta de aquí un tiempo. Tranquilo. ¿Y este es un centro? Sí. Esto es el centro de Pifo. Ah, el centro de Pifo. Hay de todo. Sí, hay de todo. Ahí está una panadería, carne. Aquí lo que ustedes llaman pollería también son aquí es más popular los pollos. Asado. Pues mira, ve, Qué ahí hay rico. uno. Mira, ya hay otro. La ensaladita de eso sin fruta, mira. Ajá. Bueno, hermano. Aquí siempre ponen feria. Aquí la feria son los viernes. ¿Y el pollo lo venden así nomás? Sí, así. Esta es la plaza de Pifo. Sí, esta es la plaza. Mira ese monumento. Es de una mama tejiendo con lana de borrego. Allá tienes los toros. Ya vas a ir. Más después bajamos. Sí. Estamos acá en Panificadora La Hogaza. Venimos a comprar para el desayuno. Hay de todo acá. Mira los panes. Oye, harto pancito, se ve harto pan rico aquí. Claro, casi de ese color es el pan allá en Chile, ¿no? Sí. No es así como Ay, aquí. debería tener unas recetas de por allá. Sí. Él sabe cocinar. Algo. Sabe hacer comida de Chile. Sí.
Le podemos traer, le compramos algo. Sí, es buena la comida de Chile. ¿Sabes de comida típica de Chile? Yo sí, sé hacer caso. Aquí yo, Los chilenos son bien cocineros. yo les puedo hacer, por ejemplo, hoy día podemos hacer una cazuela, lentejas, poroto. A mí me quedan. Esa es mi especialidad. No, tengo que probar algo. Sí. Dos empanadas, por favor, joven, mi amor. Ya nomás. Hay de todo. Hoy esta bebida, esa no está ahí. Fiora Banti. Esa no existen allá, hermano. Esa tampoco. Esos son jugos naturales. Allá hay, pero en dulce. Se ve todo rico. Me dan ganas de comerse toda la weá. Comerse toda la weá. Toda la weá nomás. ¿Cuál es su nombre? Nancy. Nancy. Bueno, un gusto, pues, Nancy. Igual, mucho gusto. Espero que se acostumbre y venga seguido, ¿no? Sí, aquí mi amigo me puede traer por acá nomás, pues. Claro. Conmigo va a andar estos días. Nos vamos del Inti Raymi. Ah, claro, no está mal. Lo cierto es que está ahorita. Desde este pleno- viernes ya empiezan las octavas de Tabacundo. Pues. Qué maravilla. Ahí Ah, vamos pues ahí bien. sí se va a pasar súper bien. Sí, chévere, vamos. Como dicen allá en Chile, lo chévere, Chévere, bacán, pulento. pulento. Eso es. Claro. Hay harta, el chileno lo que tiene es transforma las palabras. Hay como un propio diccionario y lenguaje aparte del lenguaje chileno. Entonces, eso es como una característica en realidad. Le gusta harto el hueveo, el deseo allá también. A la señora Nancy también le gusta el hueveo, pero pasa solo en el camello. Solo, ¿cómo dicen allá en el trabajo? El trabajo en la pega. En la pega. Solo en la pega, como patada en la raja. A ver si tiene un tiempito para compartir ahí de repente un... Sí, voy a sacar un día para poder. A ver. Las montañas de aquí en Ecuador, aquí en la sierra, solo se ven así, pero antes, en los tiempos de antes, sí las cultivaban. Mira ahí arriba. Sí, pues tienen diferentes colores porque... La gente cultiva. Claro, Aquí en Ecuador, la gente puede vivir de su propio, de la pulpa de yacta. de su propia yacta. Como los mapuches, pues, hermano. Ayer los mapuches también la hacen así. Ya nomás estamos aquí en el laboratorio de mi hermano Carter, con su trabajador aquí, con su editor, laborando como día lunes, ¿eh? ¿Ah? Oye, yo tengo este mismo compu. Maquinón. Aquí está, ve. Mira. Este sí me acuerdo, este billete sí me Wow. y es de los últimos de los 90 debe ser. Y este podemos Ese hacer, claro, ya para que te la quedes de podemos hacer el trueque entonces. Claro. Bueno, hermano. Bueno, no te mostré, pero con mi hermano Carter aquí hicimos un trueque por unas poleritas le pasé de Y Chile. aquí está el... No les llevé a ustedes de este, ¿no? Este billete sí me No, este es el pisco, ¿no? Este es el pisco. Pero este es el que lo vende el Lenin, ¿o no? Sí, 40 grados. Este es pisco puro. Sí, pájaro azul puro. Mira, para las ñañitas ahí, con botella incluida. El líquido para el ñañito, Mira. botella para la ñañita. Ese vamos a llevar a los Inti Raymi. Se le llena de líquido y les haces tomar. Cache. O está buena, este igual. Está ya. O este igual me podría llenar de pero mucho peso está bueno, hermano. Sí. Al pueblo mapuche ahí le damos las ñañas ahí en la buen cojo. Oye, ¿tenéis de esta? Prueba. No quiero probar ahora, hermano, muy temprano. Pero solo un poquito, mira, está un poquito. Ahí ¿no? está, ahí. Solo prueba un poquito. Vamos a probar el legítimo. Ah, este es el piscote, ojo que es más grande. A ver. Ahí está, no. ¿Dónde está la fecha? Aquí está, del 88. Oh. Es dulzón. Sí, es anisado. Viene ahí, casero. Ven, hermano, a ver, y déjame probarme este tiro. Mira, este voy a lucirlo, pero con honor, hermano mío, ahora. Esta debe ser. ¿Y qué tal, bueno? ¿Dónde está la fecha? ¿Qué tal? Aquí está, del 88. Sí. Bumbasquila, hermano, acá en Ecuador, Neculman, que Chato Maipeñi. Gracias, hermano mío. Ay, aquí es donde se hace toda la magia, ¿eh? ¿Dónde está Claro, la aquí fecha? está gritando. Del 88. Toda la agua. Del 88. Toda la agua. Toda la agua. Sí me acuerdo. Ahí está la cámara que te compraste ahora. 88. Sí, esa es la 6400. Buen lente este, por hermano. Este.
Mira. Estas son unas nuevas. Estas son sublimadas, ¿eh? Sí. No hay cómo hacer este diseño en la fecha. Aquí está. una camiseta normal. Está filete, hermano. Mira la calidad de la polera. Está bien buena, ¿eh? Y esta la hacía acá, ¿eh? ¿Ah? Esta la fabricáis acá, ¿eh? No, aquí no. Esto ya les hace un amigo que tiene sublimador. Está bacán, hermano. ¿Ya cómo vendí estas poleras? $20. Buen precio. Buen precio. ¿Y por qué 593? Es del código de área de Ecuador. Código de área. Ah, ya. Ya. Y ahí tenéis de las campañas políticas, tenéis tus ponchos también. Sí, pero esta no, esta es la de Bumba Uquilas, la última, que no salió. El último modelo. Bomba, hermano. Rap Quichua Tapamunchi. Oh, están buenas estas camisetas, ¿no? De momento vamos para el norte de Quito junto a mi Peñi Carter Beat, que va a hacer su bellita por allá, un poco de publicidad y me va a pasar a dejar a los estudios de Quinta Sinfonía. Ahí vamos a hacer un poco de música, compartir ahí. Así que con todo el neguán y con el gorrito nuevo, de Bomba Esquila del Mujín. Miren, qué fineza ahí. ¿Dónde está el...? Acá está la bandera, ¿no? Ahí. Miren. De la 593, papá, Neculman registrando acá. Y con la nueva polerita de mi Peña ahí, mira, qué sale. Con la Guñelfe. Guñelfe, estrella del lucero, hermano. Así que vamos allá con Peña y Puramiel. Sigan viendo. Estas son las autopistas que el gobierno socialista las hacía. No es como en Chile, que allá cada ciertos kilómetros te cobran un peaje, ¿no ves? Tienes que tener un tag. Sí, po. No, aquí son gratis. Aquí en Ecuador le decimos zona pelucona. Chile es zona pituca. Zona Cuica. Zona cuica. ¿Y eso qué es allá? ¿Eso? Eso es el norte, el centro de Quito. Ah, ese es el centro de Quito. Sí, si ves esas montañas, de ahí hay unos edificios, ahí es Quito. Quito se encuentra en el páramo, por decir así. El páramo, yo sé que... Ahorita estamos desde Cumbayá, estamos en Cumbayá viendo hasta Quito. Bombayá. Sí, esto es Cumbayá. Mira todas esas casas, zona pituca. ¿Allá arriba? Eso es Quito. Oh, wow. Mira los edificios allá. Sí, de ahí es Quito. Oye, acá hay como unas terrazas ahí. Esas casas, mira, son casas antiguas, weón. Claro. Wow. Ya nomás se largó a llover, oye. Oye, pero aquí está cálido, sí. Está Mira, cálido. ya está sol, si ves al fondo hay Sí, sol. hay sol. Estábamos en la Ya nomás. Mari Peñi. ¿Cómo estás? Gustazo en conocerte. Estoy grabando el tiro que es parte del documental. ¿Cómo le va? Oye, Carter. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo estás? Bien, pues llegué ayer recién. Llegué recién. No, estaba acá en la lluvia. Me encanta la lluvia mismo. Está bien alto acá. ¿Eh? Como una colina esto, ¿no? ¿No? Igualmente, gusto conocerle. Bien. Estaba haciendo un videito aquí, saludando aquí al otro Peñi. Llegamos a los estudios de Quinta Sinfonía de Ecuador, hermano. Bien bonito el lugar, hermano. Chévere, hermano. Amplio. A gusto. Muy bien, permiso. Voy a dejar mis cositas por acá. ¿Ustedes son autodidactas o estudiaron algo? No, sí, tal cual. Ya empíricos, pero creo que ya la música, por lo que mi papá anteriormente hacía folclore. Ya. Él tenía su grupo de folclore cuando era joven. Ya. Entonces de ahí como que cuando que ya nos tuvo a nosotros, él nos enseñaba así un poquito de guitarra, un poquito de zampoñas, quenas. Ahí saben tocar instrumento andino. Pero no le metimos mucho empeño, sino que nos gustó el hip hop y... Por eso igual han hecho igual fusiones con Lenin y les gusta igual también. Claro, ejemplo, sí, de ahí yo igual hago samples por ahí, sampleo música de por ahí, de folclórica y todo eso. Claro.
Entonces, de ahí hemos sacado los temas que tenemos así con Lenny, los samples, los beats que hago. Que también. Sí, yo estuve viendo su música, está bueno, ¿no? Todavía tienen que seguir así, ¿no? Es que esta cuestión de la música es pura constancia, ¿no? Pura constancia y dedicación, ¿no? Mientras mejor se trabaje algo, mejor va a salir el producto en el fondo. O sea, los detalles son los que marcan la diferencia en el fondo. Tiene un sonido de pezuña. Sí. ¿Voy con el sample o aparte de la pezuña? No, eso es por aquí aparte. A tener el sonido. Sí, ahí estaba. Ese le da todo el toque, hermano. Por ahí está. Esa parte está bacán. O el John se llevó. Esa parte, hermano. Hermanito, disculpa que te moleste, ¿puedo hacer un saludito ahí para Quinta Sinfonía y en tu idioma? ¿Sí? Démosle todo. Démosle todo. Para hacerlo así bien pleno. Mare con Puché, con Pupeñi, Pula, Mien, Feitale, Culman, que tu Pache Roca Estudio Meo. Estamos acá, hermano, en los estudios de Quinta Sinfonía, saludando aquí a mis Peñis, agradeciendo la buena disposición de recibirnos acá en su estudio, hermano. Vamos a ver aquí las pistas, estamos escuchando, traje mis máquinas también para hacer una colaboración, hermano, acá. Una de las colaboraciones que tenemos acá con los Peñis y los Wambras del Ecuador, hermano, así que saludos para estos Peñis que le están metiendo Nehuen. Síganlo en las plataformas, pónganle play a la música y vamos arriba a Pupeñi y Pulamien, Mauricio, huevo, ya. Más o menos está 1, 2, 3, 4 partes. Sí, esta secuencia, esta pistita está buena, hermano. Me estoy quedando con esa por ahora.